Elohim, Jehová de los ejércitos, les continúe bendiciendo, les provea, les llene de su gracia, de su amor, que su misericordia sea sobre cada uno de los venezolanos. Les habla su amigo y hermano, el profeta Carlos Morán, del estado Zulia. Vengo a ustedes en esta oportunidad para continuar lo que es la segunda parte del video que subí el 16 de febrero, en el cual dije que iba a hacer el video en dos partes porque son aproximadamente era una hora, pues, y lo hice en dos partes para que hiciera más fácil para verlo, y no había podido subir en la otra parte por cuestiones del internet, como está de malo, que tengo la computadora dañada, pero gracias al Señor que nos da la oportunidad de seguir trayendo el mensaje de alerta, el mensaje profético para la nación, para que todos aquellos que puedan escuchar el mensaje nos podamos apercibir, podamos buscar de nuestro Señor Jesucristo, el cual quiere que todos los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad, la cual está establecida en la palabra. Jesucristo dijo: cree en el Evangelio, porque en el Evangelio son las buenas noticias de salvación, las buenas nuevas de salvación. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de Él. Jesucristo es el que nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento, y tenemos que abrir nuestro corazón al Señor Jesucristo para que Él pueda gobernar nuestros corazones y poder transformar nuestras vidas, porque solo Cristo puede transformar al hombre. El hombre necesita de Jesucristo, porque el hombre sin Jesucristo tiene un vacío en su corazón. En esta oportunidad voy a hablarles acerca de la otra parte que me falta, y voy a hablarles algo importante que el Señor me habló en los primeros días de enero de este 2018. Hoy es 28 de febrero del 2018. Pero voy a hablarles la segunda parte de lo que recibí en el mes de septiembre, octubre y noviembre del año pasado, 2017. Y en los transcurso de este mes de marzo le subiré y hablaré lo que recibí en diciembre y los 40 días de ayuno que estuvimos haciendo de arrepentimiento por Venezuela. Quiero decirle que el Señor me habló y me dijo que en los primeros días de enero, que a partir de este 2018, Venezuela entraba en el tercer y el último tiempo del proceso que estamos viviendo. En el tercer y el último tiempo. A mí el Señor desde el año 2016 me ministró por la palabra en 2 Samuel 21, capítulo 1, versículo 1, que el tiempo de hambre en Venezuela serían 3 años. Posiblemente no me dijo cuándo empezó, pero posiblemente pudo haber sido 2016. Y también me dijo en el 2016, julio 2016, que faltaban 3 días para un golpe de estado que iba a haber en la nación. En julio 2018, a partir de ahí hasta julio 2019, es el tercer día. Bíblicamente, o no bíblicamente, por lo que el Señor me ministró, es el tercer día, y en ese lapso de tiempo podría haber un golpe de estado en la nación, por lo que el Señor me ha ministrado. Les voy a leer la palabra en Jeremías capítulo 4, versículo 1 al versículo 9. Voy a saltear solo 2 versículos. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si te convirtieres, si te volvieres, oh Israel, en este caso Venezuela, si te volvieres, oh Venezuela, dice Jehová, o Yahweh, el nombre de Dios en hebreo, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Yahweh, en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. O sea que Dios nos demanda que las naciones deben volverse a él, para ver la bendición de Dios sobre las naciones. Porque muchos hoy se preguntan que por qué Venezuela, siendo uno de los países más ricos a nivel mundial, estamos como estamos, pasando hambre y necesidad. Estamos así porque le hemos dado la espalda a Dios y hemos puesto la confianza, muchos han puesto la confianza en los políticos de esta nación, en el ocultismo, la brujería, las cosas que a Dios no le agrada. Entonces tenemos que volver a poner nuestra confianza en Jehová de los ejércitos, en Yahweh, en nuestro Señor Jesucristo, y clamar a Él para ver la libertad que necesita Venezuela. Y sigue diciendo en el versículo 5: anunciar en Judá y proclamar en Jerusalén y decir:
tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid, reuníos y entremos en la ciudad fortificada. Alzad bandera en Sión, Sión representa a la iglesia, huid, no detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Por estos vestidos de cilicio, endechad y aullad, porque la ira de Yahweh no se ha apartado de nosotros. En aquel día, dice Jehová, Yahweh, desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes, y los sacerdotes estarán atónitos y se maravillarán los profetas. Esto tiene que ver, esta palabra de Jeremías capítulo 4, con la intervención militar extranjera que el Señor me viene hablando desde el año 2006 que iba a haber aquí en Venezuela, y que desde el año 2014 me la mandó a hacer pública. Algo que quería decirles también, que es importante, que muchos han estado preguntando acerca de la candidatura del presidente, del candidato Javier Bertucci, el hermano y pastor Javier Bertucci. Quiero decirle, en lo que Dios me ha revelado, que yo vengo anunciando desde el 2016, que Dios iba a levantar un David, un hombre conforme a su corazón que Dios tiene para Venezuela. Este David, como hablé en el video que hice en enero, David, el Señor a mí no me ha dicho quién es, me ha dado muchas características y me ha dicho que Él lo estaba preparando y que pronto lo iban a ungir. Y el Señor me ha ministrado a mí, me ha hablado y me ha revelado muchas veces que aquí el gobierno no iba a salir por vía electoral, sino que iba a salir por un estallido social, una insurrección cívico-militar, un golpe de Estado y una intervención militar extranjera. Lamentablemente así fue que el Señor me ha dicho que iba a salir el gobierno, no vía democráticamente, electoralmente. Entonces, para mí, lo que me han preguntado muchos hermanos, para mí lo que yo puedo entender es que el pastor Javier Bertucci se está lanzando ahorita, pero él está fuera del tiempo para ganar en la presidencia o quedarse en la presidencia del país. ¿Por qué? Porque el David que Dios tiene para Venezuela, sea él o sea otra persona, cristiano o una persona muy temerosa de Dios, como el Señor nos ha ministrado en mi corazón, va a venir o va a gobernar en Venezuela no ahorita, no después de las elecciones de abril. Va a gobernar en Venezuela después de la intervención militar extranjera. Después de la intervención militar extranjera, va a haber en Venezuela un gobierno transitorio militar, un gobierno transitorio. Después de ese gobierno transitorio es que va a venir el David que Dios tiene para Venezuela. Recuerden, una insurrección cívico-militar o estallido social, un golpe de Estado y la intervención militar extranjera. Después, un gobierno transitorio, y después es que va Dios a poner en la presidencia de Venezuela ese David que el Señor tiene para Venezuela. Y bueno, voy a continuar hablándoles lo que el Señor me reveló en esos 3 meses, la otra parte. El Señor me mostraba la bandera de Cuba cruzada con la bandera de Venezuela. El Señor me ministraba que teníamos que orar para que toda alianza de Venezuela con Cuba fuese destruida, ya que esta relación ha traído mucha brujería, tiniebla y ocultismo al país, miseria y destrucción. Esta alianza con Cuba no ha traído nada bueno en la nación. Lamentablemente ha sido más lo malo que lo bueno, y hay que orar para que esa alianza sea rota, para que toda alianza de Venezuela con los países ocultistas, paganos, idólatras, sea destruida. El Señor me daba para Venezuela una palabra en el libro de Ezequiel capítulo 16, comparando a Venezuela, nuestra nación, con Israel, declarando que Venezuela era una nación que había fornicado y adulterado, yéndose tras dioses paganos, y hasta que no sacie su ira con la nación, el Señor no se iba a quedar tranquilo en este proceso de juicio que vivimos. ¿Por qué? Porque la nación no ha querido arrepentirse. Quisiéramos humanamente
que fuera diferente las cosas que estamos pasando. Pero los gobernantes, el pueblo, han hecho mucha alianza y pacto con dioses paganos. Y le hemos dado la espalda a Dios verdadero. Es por eso que estamos así. Y lo podemos ver también en el libro de Ageo, capítulo 1, donde nos dice, inclusive hasta la misma iglesia le ha dado la espalda a Dios y se ha descuidado de muchas áreas de la iglesia. En Ageo capítulo 1 que nos dice que se dedicaron a vivir a sus propias casas y descuidaron la casa de Jehová. El Señor me decía que estábamos por entrar a la noche más oscura que viviría el país, pero que veremos al final la nueva Venezuela, al final del proceso que estamos atravesando. Me mostraba visiones con personas en las calles, con pancartas. Voy a hablar en este punto la etapa de guerra o guerra civil o cívico-militar con estallido social. El Señor me mostraba, estando en Valencia, 2 espadas cruzadas en señal de guerra. Me mostraba en visión la batalla de Carabobo y el Señor me decía que esta se repetiría simbólicamente en el país con los eventos que vienen. El Señor me decía que se aproximaba la guerra civil que habría en el país, pueblo contra pueblo. Isaías capítulo 3, versículo 5. Me decía, manifestaciones fuertes vienen sobre toda la nación. Saquearán las casas y el poco comercio que queda abierto lo saquearán. Hombres armados saldrán a las calles. En la revelación de saqueos en el comercio veía a las personas llenas de violencia y saqueaban de todo: comida, colchones, electrodomésticos, zapatos y ropa. El Señor me decía que se acercaba el estallido social. El pueblo se levantaría como una marea y nadie lo podría detener. El hambre será insostenible y no podrán aguantar la situación. Sucederá peor que en el tiempo del Caracazo. Intercediendo por el país me mostraba muchos hombres con pistolas disparando. Me mostraba en visión y sueño muchos tanques de guerra en las calles. Entre ellos en la plaza de mi ciudad, aquí en Ciudad Ojeda, Estado Zulia. Veía muchos tanques de guerra en la Plaza Bolívar de Ciudad Ojeda. Paso al punto de la intervención militar extranjera de Estados Unidos y sus aliados, que el Señor me ha revelado para Venezuela, lo que me mostró en esos meses. Recordemos que el Señor me ha mostrado eventos que no han sucedido, pero que me ha dicho que van a suceder. Él ha dado tiempo para que la nación se aperciba, para que la nación se arrepienta, para que la gente sepa de lo que viene. Y el Señor lo que no quiere es que nadie tenga excusa de que nadie le habló, que porque esto, porque lo otro, sino Dios ha enviado distintos mensajeros, distintos profetas, para que nos apercibamos y busquemos de Él. El Señor me mostraba varios submarinos viniendo al país. Me daba visiones donde veía por mar entrar al país demasiados buques de guerra y traía la bandera de Venezuela en la parte de arriba, ya que era su destino. Seguidamente apreciaba demasiados aviones de guerra tipo F-16 que venían por mar hacia Venezuela, esto estando en Valencia. Apreciaba en visiones aviones de guerra de carga pesada entrando al país por el mar, y esto al entrar lanzaban cajas blancas de la Cruz Roja y ayuda humanitaria con paracaídas y otros con comida. Esto lo recibí estando predicando en Valencia. El Señor me mostró que ante la intervención militar extranjera iba a pasar esto: iban a entrar aviones que iban a lanzar cajas con paracaídas, cajas blancas, que unas traerían comida y otras traerían ayuda humanitaria, insumos médicos, y otras lo vi con la Cruz Roja Internacional. Aprecié en visión estando predicando en el Nula, estado Apure, como desde Colombia bombardeaban a Venezuela. Veía un bombardeo en la frontera, estaba ahí en el Nula, que está cerca ahí la frontera de Venezuela con Colombia. Veía un bombardeo en los aires, de Venezuela hacia Colombia, y me parece que también de Colombia hacia Venezuela, en las dos partes. Aprecié en visión estando predicando en el Nula
esta visión. Veía muchas explosiones en los aires, disparando aviones. Me mostraba que por el Nula entraban demasiados tanques de guerra, ya que esta zona es frontera con Colombia. Me habló que la intervención militar extranjera también entraría a Perú, apoyando a Estados Unidos. Me mostraba 4 aviones de guerra de carga pesada preparándose para venir a Venezuela. En medio de los 4 aviones estaba una estrella de 5 puntas. Esta estrella creo es la que usa Rusia o Bielorrusia. En Cuba la usan también. Esta estrella es usada por los masones. Me mostró soldados con uniformes azules, con espada y en caballos, pudiendo ser estos de Francia o otro país. Mostró soldados con trajes azules. Me mostraba submarinos que llegaban a las costas de Venezuela. Puede ser de Rusia, China o de Estados Unidos. Me mostró mientras predicaba en una iglesia del Callao y Tumeremo, eso es el estado Bolívar, que las personas corrían desesperadas de un lado a otro. La razón no me dijo, solo que esta zona sería afectada por el terremoto, pero podría ser que corrían por el estallido social o la intervención militar extranjera que viene al país. Me mostró muchos helicópteros sobrevolando las zonas del Callao y Tumeremo en el estado Bolívar. Sabemos que estas zonas son zonas productoras de oro. Hay oro en esa zona. Me habló que la intervención militar extranjera entraría por esta zona. Ahí está cerca esa zona Brasil y Guyana también. Muchas casas del país serán bombardeadas en la intervención militar extranjera, me decía el Señor. Me mostró que el mapa de Venezuela se convertía en un helicóptero de guerra. Recordemos que el Señor en el 2016 me dijo que a Venezuela venía una guerra que quitaría la paz del país, la gente correría de un lado a otro por el hambre y la guerra. Y eso está en 2 Samuel capítulo 21, los versículos 15 en adelante. El Señor me confirmaba de la guerra que venía al país. El Señor me habló que soldados extranjeros se preparaban para venir a Venezuela. Unos que venían para apoyar al gobierno, pero otros venían en contra de ellos. Me habló de Rusia, de China, árabes y cubanos, apoyar el gobierno. Esto por las amenazas de Estados Unidos de invadir a Venezuela. Y esto por petición del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El Señor me mostró el símbolo nazi, entendiendo que en el país hay musulmanes y otros aliados del gobierno que son enemigos del cristianismo, como Hezbollah, ISIS y otros. Apreciaba el símbolo de un águila amarilla y otra negra mirando para un lado, representando los países que vienen contra el gobierno. El Señor me decía, mientras estaba predicando en Tumeremo, que querrían dividir los estados del país. Él me ha dicho que eventos del pasado se repetirán simbólicamente en Venezuela. Recuerdo que me dijo que querrían dividir los estados del país. Paso al punto 20, que según ya noté aquí en la agenda es el punto 20. Algo de lo que vengo hablando también desde el 2014, según lo que el Señor me ha revelado. El terremoto. El Señor me ha ministrado que van a haber 2 terremotos en el país. Cita bíblica de respaldo, Isaías 29:6. Mateo 24. El Señor me ministró una vez más que venía un terremoto muy fuerte al país. Apreciaba en revelación que muchas casas del estado Zulia se destruían. Las casas se rajaban y después muchas se caían en Ciudad Ojeda. Estando predicando en Valencia, me mostró que los apartamentos se caían, las calles se partían, vallas y avisos se caían. Me habló y me dijo, viene estruendo a los Andes por el gran terremoto que viene a Venezuela. Predicando en el pueblo del Nula, en Apure, me mostró el terremoto abriendo las calles y muchas personas muriendo. Me afirmó que llegaría un momento donde él movería la placa del Caribe. Me daba una revelación con el terremoto al ocultarse el sol en la tarde. Apreciaba el sol como eso de las 5 o las 6 de la tarde. Y cuando ya el sol se estaba ocultando, estaba bajando para ocultarse,
que no se reflejaba más, que se ponía un poco oscuro. De allí en adelante empezó a temblar, toda la tierra empezaba a temblar y se daba el terremoto aquí en Venezuela. En eso aproximadamente después de las 6 de la tarde, entre las 6 y las 8 de la noche. Todo temblaba como una gelatina. También el Señor me dio visiones con los números 1, 3 y 4. Al mostrarme estos números, me recordé que en inicio del 2017 también me los mostró, representan los meses del 15 de marzo en adelante. En la otra oportunidad me los mostró como una cuenta de los meses en los cuales iban a suceder las guarimbas en aquel momento. En este caso es posible que suceda alguno de los eventos profetizados entre el 15 de marzo al 15 de julio. O sea que los mostró para que estuviésemos, o sea que el Señor los mostró para que estuviésemos orando o para estudiar cada uno de esos números, pues. Pero en el calendario judío o en el calendario hebreo, esos meses tienen que ver desde el 15 de marzo en adelante. Me mostró revelaciones de nuevo con el desbordamiento del lago de Maracaibo y el de Valencia. Esto anunciado desde el 2014-2015. También me mostró lluvias torrenciales en esos meses, inundaciones, desbordamiento de ríos, caída de granizo, vientos huracanados con huracanes. Ezequiel 13, del 11 al 13. El Señor me decía que al país seguirían viniendo muchas lluvias, que venían muchas aguas. Como sabemos, no sabemos el tiempo, el momento, pero el año pasado en algunos estados del país hubo inundaciones. Me mostraba muchos cerros derrumbarse en deslaves por constante lluvia y también por terremotos. Me mostraba muchas aguas amarillas desbordándose. Me mostraba tantas aguas en las calles que le llegaba a las personas a la cintura. Me decía que venía vaguada. Las muchas aguas pueden representar la palabra de Dios, pero también pueden representar revuelta. Pueden ser protestas, saqueos, manifestaciones de personas en las calles. Las aguas revueltas. Me mostraba en el Nula, en el estado Apure, que habían desbordamiento de ríos y habían personas en canoas ayudando a otras a salvarlo. Apreciaban muchas aguas en partes altas que se desbordaban. Apreciaban muchas casas inundadas. Mientras estaba predicando el aniversario de una iglesia en Puerto Ordaz, estado Bolívar, también me mostró muchas aguas en las calles, recordando que me había dicho que la represa del Guri se desbordará. Las muchas aguas también representan la intervención militar extranjera según Isaías capítulo 8, versículos 7 y 8. Me mostró varias visiones con huracanes que se formaban desde la nube en el mar Caribe, estando en Apure. Los huracanes pueden representar la situación económica del país. Apreciaba tornados en zonas de casa y los vientos afectaban al país. El punto 24. Me mostró dos visiones con tsunamis en las costas del país. Apreciaba entrando tsunamis por Puerto Cabello. Esto mientras estuve predicando en Valencia, me lo volvió al Señor a confirmar, un tsunami por las costas del país. Me decía que agitaría el lago de Maracaibo y el mar Caribe para tsunami. Punto 25. Mientras intercedía por Venezuela, en Bolívar y en otros estados, me mostraba el principado de idolatría. Hay que orar hasta que sea quebrantado este demonio en el país. Este principado de idolatría tenemos que quebrantarlo a través de la intercesión. La nueva Venezuela. Me decía el Señor que la nueva Venezuela será llena del fuego del Espíritu Santo. Me decía que venía un nuevo comienzo para Venezuela. El Señor levantará en la nueva Venezuela un remanente, un linaje santo, gente de reino con labios y corazones puros. Me daba para la nueva Venezuela Zacarías capítulo 8. Zacarías 8, la pueden leer. Promesa de prosperidad para la nueva Venezuela en Jeremías 30 al 33. El Señor traerá a Venezuela a aquellos venezolanos esparcidos por las naciones. Debemos orar por todos estos venezolanos que están en otros países para que pueda
nacer y para que pueda nacer pronto la nueva Venezuela. El Señor me decía que oráramos por los profetas que ha levantado Él en Venezuela. Punto 27, planeta Nibiru, el asteroide y el día de Yahweh. El Señor me decía que el planeta Nibiru se acercaba a la Tierra, que Él le ha bajado un poco la velocidad de recorrido para dar más oportunidad a las naciones. Me mostraba un asteroide que venía a la Tierra en fuego. Me confirmaba que se acercaba su venida sobre la Tierra. Me mostraba a los ángeles con trompetas de oro en sus bocas y que su reino estaba viniendo sobre la tierra en juicio y limpieza. Que se acercaba el día de Jehová o el día de Yahweh la tierra. Isaías capítulo 13, Joel capítulo 2, Malaquías 4. Me mostraba en visión su venida como aparece en Apocalipsis 19. Veía en visión al Señor Jesucristo en un caballo blanco resplandeciente, con su corona en la cabeza. Le veía un báculo de autoridad en sus manos. Estudiar Jeremías 19. Estudiar Isaías 37, 38. 37, una de las cosas porque el Señor me ha dicho y me lo dijo en estos ayunos de 40 días que se aproximaba la muerte del presidente Nicolás Maduro, saeta de muerte sobre él. Y Amós capítulo 2, versículo 5 en adelante. Es importante destacar que el Señor ministró en los ayunos de los 40 días, estoy adelantando algunas cosas, que nosotros tenemos que seguir intercediendo, no para que Dios restaure a la vieja Venezuela, no, tenemos que interceder por esa nueva Venezuela que va a nacer pronto. Y para interceder por esa nueva Venezuela, para romper pactos y maldiciones, para quebrantar el velo de estupor, adormecimiento que ha tenido la nación dormida y a la iglesia dormida, tenemos que seguir en ayuno y oración intercediendo. Y el Señor ponía en mi corazón que teníamos que hacer un reloj de 24 horas de intercesión por el país, por esa nueva Venezuela, para que los pactos sean destruidos, para derribar esos pactos y maldiciones, para que su reino, su justicia, su voluntad sea establecida sobre esta nación y veamos esa nueva Venezuela. Para que se apresure ese parto de esa nueva Venezuela, tenemos que seguir en la brecha buscando el rostro del Señor. Y una de las cosas es seguir en ayuno los 3 primeros días de cada mes y todos los sábados. Mañana 1 de marzo vamos a seguir orando, vamos a seguir clamando, intercediendo por la libertad de esta nación. Te incentivo a que te unas con nosotros los 3 primeros días de cada mes y todos los sábados a ayunar, a clamar, a interceder para que veamos pronto el nacimiento de esa nueva Venezuela. Y este proceso que atraviesa Venezuela no se siga extendiendo, no sea más largo. El Señor es el que tiene la última palabra. El Señor, el año pasado yo le decía, Señor, acorta este tiempo. Y le hablaba de todas las cosas que estábamos viviendo. Y un día el Señor me ministró que yo no podía invalidar su juicio. Yo le dije, Señor, hágase tu voluntad. Pero sí podemos orar, interceder por esa nueva Venezuela. La vieja Venezuela está con dolores de parto y la nueva Venezuela está por nacer. Y para que esa nueva Venezuela nazca, la iglesia tiene que estar intercediendo, clamando, gimiendo para ver ese despertar, para ver ese levantamiento de la iglesia en Venezuela, para ver esa nueva Venezuela. Tenemos que nosotros estar allí porque el Señor le va a dar fuerza a la vieja Venezuela para poder parir. Es a través de la intercesión de la iglesia. No perdamos la fe, no perdamos la confianza en el Señor. Algo importante que Dios me ministraba en estos días también en el libro de Nehemías capítulo 9 es que cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, en ese tiempo Dios los sustentó, los alimentó, les proveyó, los ayudó. El mismo Dios que alimentó a Elías, el mismo Dios que alimentó a su pueblo, que alimenta a los lirios del campo, las aves del cielo, los lirios del campo, es el mismo Dios al cual nosotros hoy le servimos. Y el Señor ponía en mi corazón que teníamos que confiar que Él nos iba a proveer, Él nos iba a ayudar, Él nos iba a sustentar en este tiempo de proceso.
no entres en un estado de depresión, reprende la depresión y empieza a clamar y a declarar cada promesa que el Padre nos ha dejado en su palabra para este tiempo. Este es el tiempo donde Dios está preparando a Venezuela para el gran avivamiento que Él va a traer a esta nación. Un tiempo de gloria, un tiempo de bendición, un tiempo de cambio, de transformación vendrá para la nueva Venezuela. Y todo lo que hoy estamos viviendo es un tiempo de limpieza para poder ver el cambio. Entonces es necesario que no perdamos la fe, que estemos anclados en el Señor, que confiemos y clamemos a Abba Padre. Clamemos: papá, ayúdanos, susténnos, provéenos. Que reclamemos su promesa. Si nosotros estamos siéndole fiel al Señor, el Señor también es fiel a su palabra y a su principio. Solo tenemos que creer. Y si creemos, vamos a ver la gloria del Señor sobre nuestras vidas. Tienes que creerlo. Y declaro en el nombre poderoso de Jesucristo, Yeshua HaMashiach, el Señor Jesús, sanidad sobre los cuerpos. El Señor me ha dicho y ha ministrado mi vida, que va a empezar a usar mi vida en milagros, en señales y prodigios. Ahora declaro en el nombre de Jesús la administración del Espíritu Santo sobre tu vida. Y que a través de este video la sangre del Cordero es ministrada sobre tu vida. Y declaro que el Espíritu de Dios te levanta de ese estado de enfermedad, de ese estado de depresión, ese estado de tranquilidad donde el enemigo ha querido tenerte paralizada, paralizado. Yo declaro que